Hola Travelers, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gloria y estoy en Noruega. Y en el vídeo de hoy os quiero contar por qué estoy aquí y qué he estado haciendo estas primeras semanas. Pero antes de nada, si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Y ahora sí, empezamos. Después de salir de Soria a las 8 de la mañana, ir a Madrid, coger el avión hasta Oslo, después coger un tren a Lillehammer y de ahí otro coche que me llevó a Honshu, donde me quedaría la próxima semana. Pero antes de nada, la pregunta más importante es ¿qué estoy haciendo aquí? Y la verdad que estoy aquí haciendo un programa súper emocionante con One World Institute que se llama Learn to Travel, Travel to Learn. Y consiste en un programa de un año en el que los primeros 6 meses se trabaja para ahorrar dinero para un proyecto. En los siguientes 2 meses se estudia sobre distintos temas que desarrollaremos durante el proyecto. Y durante 3 meses viajaremos a Latinoamérica, donde desarrollaremos proyectos de voluntariado en distintas zonas, ayudando a la gente local y haciendo un proyecto que nos interese. En One World Institute también hay otro programa que se llama Fighting with the Poor y es un programa con la misma estructura, pero dura 2 años y medio, en el que son 9 meses de trabajo, 6 meses de voluntariado y 6 meses de viaje en África y Asia. Lo bueno de One World Institute es que no tienen límite de edad y no necesitas ninguna carrera o ningún título para hacer los proyectos. Por eso la última semana de agosto se hace la Intro Week, donde nos conocemos todas las personas que hacen el programa de Fighting with the Poor y de LTTL, como se conoce Learn to Travel, Travel to Learn. Y además conocemos a la gente que trabaja allí, los profesores, personas que han terminado ya el programa o que lo han hecho en otros años y nos cuentan sus experiencias. La verdad que la primera semana fue súper divertida, nos lo pasamos súper bien y fue muy interesante conocer a distintas personas de distintas partes de Europa. Hay gente de Portugal, Italia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Estonia. Es increíble la cantidad de amigos que hice esta semana y conocer sus distintas historias. Además tengo preparado un vídeo con ellos y tengo muchas ganas de que lo veáis porque es genial. Al principio es un poco raro porque no nos conocíamos y éramos mucha gente. En el equipo de Fighting with the Poor son 11 y en el equipo de LTTL somos 10. Así que el primer día fueron juegos para conocernos y saber más sobre nosotros. Además descubrimos la escuela que está junto a un hotel, en un bosque, enfrente de un lago y las vistas me dejaron impresionada. O sea, me encantaba levantarme por las mañanas y ver el lago y cómo iba cambiando a lo largo del día, porque en un mismo día podía estar nublado, lloviendo, con niebla y después salir el sol y el arco iris y era precioso. Incluso una de las noches la luna estaba llena y fuimos con las canoas al lago y fue súper especial por ver la luna roja y después el reflejo en el agua. Durante estos días también tuvimos presentaciones de gente que ha terminado estos programas y que nos hablaron más de lo que habían hecho en sus viajes en Asia, en África o en la India. E incluso una de las guías vino el equipo que acaba de terminar de LTTL y nos contaron sobre su experiencia en Latinoamérica, sus proyectos en Ecuador y sus viajes por Bolivia, Perú y por el Amazonas. Y la verdad es que es súper inspirador ver que otras personas han hecho esto y cómo han aportado cosas a los sitios donde han ido, todo lo que han aprendido de sus viajes y eso les ha hecho querer seguir ayudando a las personas. Uno de los días tuvimos que cocinar para el resto de la gente que estaba en Honshu, éramos como unos 40-50 personas y por supuesto en mi equipo hay otra española, Miriam, así que hicimos tortilla de patata. Nuestro plan era hacer 6 tortillas en 1 hora, luego nos dimos cuenta de que eso era un poco demasiado ambicioso y al final hicimos 4 tortillas con media hora de retraso, que a la gente de Noruega no les gustó mucho eso de tener que esperar para comer, porque aquí se come a la 1 y el horario de cena era a las 6:30. Y sí, es muy pronto. Uno de los días que más me gustó fue el Survival Day, que fuimos en tren hasta Hamar y allí teníamos que hacer unas pruebas, como hacer los selfies con noruegos, probar el queso marrón. Cheers. 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 Reaction faces, wait for it. Yummy, yummy. So Pamela, you like it? Awesome. Miriam? Oh, don't be that disgusting. No, good. Don't be that gross. Que nos regalaron un café. Nice. Awesome. Awesome. Thanks so much. Latte. Latte. I have to taste.
cantar nuestro himno e incluso nosotras conseguimos que unos noruegos nos cantaran el suyo. Elsker dette landet som det stiger frem. Y lo más difícil de todo es que teníamos que volver a Lillehammer en autostop. Y la verdad que al principio parecía una misión bastante fácil. Estábamos en Hamar y entramos a una oficina para que nos dieran un regalo, porque siempre tienen cosas de publicidad, y nos dieron un llavero. La chica nos dijo que nos podía acercar hasta la autovía y eso fue genial. Y estuvimos allí hora y media pensando que alguien nos cogería, pero claro, éramos 4 chicas y llegó un momento que ya estábamos aburridas y no sabíamos qué hacer. Así que acabamos cantando la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Para que alguien nos cogiera, pero tampoco funcionó. Después de cambiarnos a 3 sitios diferentes, un señor paró y nos cogió a las 4 a la vez, pero nos dijo que nos podía llevar hasta mitad de camino. Nos dejó en un sitio súper bonito y mientras esperamos al siguiente coche, nos dio tiempo a hacernos unas fotos y admirar las vistas. Después de 5 minutos nos cogió otra chica y nos llevó hasta Hamar. Y la verdad que fuimos el primer equipo en llegar y así ganamos el juego. ¡Bien! Yes. Yes. Good job. La verdad, en todo el tiempo que esperamos nos dimos cuenta de que muchos de los coches iban vacíos, o sea, solo con el conductor, y aún así no nos cogían. Muchos nos hacían señas como lo siento, perdona, o nos saludaban y era como gracias, pero por favor, ¿nos pueden ayudar? Y la verdad que nos sentimos un poco decepcionadas al principio y luego bastante contentas de que alguien nos llevara. Otro de los días más divertidos ya en Honshu fue hacer un cambio radical a una de las habitaciones. Nos dividimos en distintos equipos con distintas misiones. Unos tenían que pintar, mi equipo tenía que restaurar los muebles para que dieran un toque nuevo y otros estuvieron construyendo estanterías y decoración. Al día siguiente lo montamos todo y es increíble ver lo bonito que ha quedado y las ganas que tengo de estar allí sentada, tumbarnos, tomar café y té y relajarnos en esa habitación que hemos hecho entre todos. Y así es una huella que vamos a dejar para siempre en Honshu. La última noche nos fuimos en canoa a la isla que está en el lago y preparamos una barbacoa donde estuvimos cenando, hablando, cantando y jugando. Fue muy divertido y fue una manera genial de despedirnos y de pasar tiempo juntos. Pero al final de la semana nos teníamos que despedir y cada uno tenía que ir a sus nuevos trabajos en las distintas ciudades. Algunos nos quedamos en Noruega, otros iban a Inglaterra, otros a Alemania y otros a Dinamarca. Así que nos teníamos que despedir y eso fue bastante triste porque aunque solo nos conocíamos de una semana, ya nos habíamos hecho amigos. Incluso se había convertido en una rutina desayunar todos juntos, hablar, ver películas por la noche, salir a pasear por el bosque. Y es una pena que no nos vayamos a ver en un tiempo. Así que después de la intro week, que fue genial y súper divertida, con un montón de buenos momentos, llegó el momento de venir a Oslo y a empezar el trabajo. Y otra de las preguntas importantes es ¿qué estoy haciendo ahora? Y la verdad es que estoy trabajando en Clothes Collection para los próximos 6 meses, donde conduzco una furgoneta y cada día hacemos una ruta por distintas partes, donde recogemos ropa de los contenedores que la gente dona. Pero tranquilos, que ya haré un vídeo sobre eso, sobre conducir en Noruega y sobre mi trabajo, que seguro que os enseña muchas cosas y es muy interesante. Pero ahora sí os puedo decir que una de las cosas buenas que tiene el trabajo es poder conducir por distintos sitios y ver distintos paisajes, incluso podemos parar, disfrutar de las vistas, comer haciendo un picnic al sol y es una pasada poder disfrutar de esto. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y ya os contaré más sobre el programa que estoy haciendo, sobre el trabajo, sobre Noruega, sobre la comida o distintos temas que queráis ver. Acordaros de seguirme en mi Instagram, donde cuelgo más fotos de lo que hago y de cosas interesantes que hay por aquí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!